la resurrección de nuestro Señor siempre ha sido una táctica empleada por Satanás. Él ha buscado de una u otra manera atacar siempre a Dios y atacar lo que Él ha dicho, lo que Él dice. Usted recuerde, desde el Génesis, el primer cuestionamiento para Adán fue con que ¿qué? Con que Dios dijo. Entonces siempre ha habido un cuestionamiento a lo que Dios dice. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque cuando Satanás ocupa esta forma de cuestionar la resurrección, lo que él hace es atacar el punto más fuerte o básico del cristianismo, de nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque si Cristo no resucitó, hermanos, no puede ser o no se puede creer en nada de lo que la Biblia nos dice. Sería leer mejor una novela de marcianos o de duendes, ¿me explico? Algo totalmente fuera de toda realidad. La Biblia sería una broma o un chiste, ¿me explico? Si Jesucristo no resucitó, entonces pudiéramos leer mejor cualquier otra cosa y pensar en algún cuento de hadas o en algo totalmente fuera de toda realidad. Jesús, sin embargo, fue el que él mismo habló acerca de su resurrección. Si usted me acompaña rápidamente algunas citas, voy a Mateo capítulo 12, voy a Mateo y voy al Evangelio de Juan. Pero en el capítulo 12, verso 38, es Jesús el que está en esta escena. Y dice el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, ¿qué? Señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sí me van siguiendo, verdad? Sí. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta que Jonás. Porque como estuvo Jonás, ¿dónde estuvo Jonás? En el vientre de un gran pez, ¿verdad? Y dice, como estuvo Jonás, ¿verdad? En el vientre del gran pez, ¿durante cuántos días? 3 días, ¿lo recuerdas? ¿Sí? 3 días en el vientre de ese gran pez y 3 noches, así estará, ¿quién, hermanos? El Hijo del Hombre en el corazón, ¿de dónde, hermanos? De la tierra. Y dice finalmente, y de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 12. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Sí es bueno cuando venga a la iglesia traer una Biblia. Creo que no nos hace daño. Ya hoy la gente ya no quiere buscar en la Biblia y se hace muy cómodo buscar en el teléfono. Y bueno, no critico nada, ¿verdad? Pero creo que sí puede haber disposición de traer una Biblia. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, ¿sí? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, acuérdense que aquí han estado cuestionando constantemente la deidad de quién, hermanos, de Jesús. Han cuestionado su autoridad, le han llamado, ¿qué, hermanos? Hijo de Satanás. Y obviamente han
desechado o rechazado su autoridad como maestro. Dice el texto, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días que lo levantaré. Verso 20, por favor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue que edificado el templo. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? No, es que no dijo el Ah. capítulo. ¿El capítulo 12? No, 2 les dije, ¿no? ¿2? Ah, es que dijo 2. No, perdón, hermanos. Qué bueno que... No, Juan 2. Juan, estamos en Juan. A ver, si no, mejor voy a leerlo aquí. Sí, yo dije siempre 2, pero bueno. Es que yo entiendo que están todavía algunos con sueño, ¿verdad? Sí, no. Entonces, Juan 2:19. 2:19 en adelante, estoy leyendo ahí. Y dice este texto, dijeron luego los judíos, en 40 años, estoy en el verso 20, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos que se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y bueno, esto pudiéramos verlo en algunos textos también del Antiguo Testamento. Uno de ellos, el Salmo conocido, donde habla acerca de la resurrección, es el Salmo 16. Pero bueno, no ahorita pasaremos tanto tiempo en citas. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermanos, si Jesús no resucitó, es falso todo lo que el Antiguo Testamento se escribe o dice, y es falso lo que Jesús mismo dijo, y sería falso lo que los apóstoles también dijeron acerca de Jesús. Entonces, esto es una realidad. Y en realidad lo que estoy señalando, o más bien lo que estoy diciendo, es lo que Pablo dice a los corintios cuando ellos fueron atacados por falsos maestros que negaban la resurrección. El verso 14 nos dice de Corintios 15, primero los Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, ¿qué, hermanos? Resucitó. ¿Sí? Y el verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Y el verso 18, entonces, también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Perecieron. Y se fueron a la nada, ¿me explico? O se convirtieron en qué? En orugas. ¿En qué se convirtieron? En una linda mariposa, ¿no? ¿En qué se convirtieron? Sería todo eso vano. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de qué, hermanos? De conmiseración de todos los hombres. Es decir, hermanos, Dios es el ser más mentiroso. Dios es el ser más mentiroso, porque obviamente si Jesús dijo esto, y en Romanos 1:4 se nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección. ¿Sí, hermanos?
lo que le da en realidad certeza, certificación del poder que el Hijo decía tener, ¿qué fue, hermanos? La resurrección. O sea, nada, aún por más grandes que hayan sido los asuntos de los milagros y la forma en que él enseñaba, y el amor y el acercarse con la gente y con los niños, y todo esto que vimos en su vida, no tendría un verdadero valor si Cristo no hubiera resucitado. Porque dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección. Ahora, entonces, no solamente sería afirmar que Dios es un mentiroso, sino que también implicaría decir que si no hay resurrección, simplemente no había salvación, porque la salvación es únicamente para los que confiesan con su boca que Jesús es, ¿qué, hermanos? El Señor, y creen en su corazón que Dios que le levantó de los muertos. No hay salvación sin esa confesión. Por lo menos para los que estamos de este lado del AT, del DC, ¿no? Los del AC, ¿sí saben qué es AC, no? Antes de Cristo, ¿sí? Los que son antes de Cristo, ellos no creyeron en Cristo resucitado porque no lo vieron. Pero creyeron que Él era ¿quién? Él era Dios. Pusieron su fe en este Cordero prometido. Pero nosotros tenemos que creer que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa es la confesión de fe. Ese es nuestro credo, ¿no? Creemos en un Dios creador del cielo, de la tierra, Dios todopoderoso, que descendió del cielo, que nació, que se humanó, que vivió una vida perfecta, sin pecado, que murió en una cruz y que fue levantado al tercer día del sepulcro. Entonces, Romanos 19 nos dice que tenemos que creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero también afirmar que la resurrección no es cierta es omitir toda evidencia histórica. Hay hechos innegables que se tendrían que explicar para poder apoyar cualquier teoría que pretenda negar la no resurrección. Por ejemplo, el hecho de que Jesús murió en la cruz, y esto fue verificado por los soldados romanos que se encargaron de crucificarlo. Marcos 15 nos habla de que ellos fueron testigos de qué, hermanos, de la muerte de Cristo, junto con aquel centurión, ¿no? ¿Qué hizo? Traspasó, ¿no? El costado. Entonces, este es su primer hecho. Jesús murió, efectivamente, ¿cierto? Dos, es un hecho histórico. Fue puesto, y por eso inclusive históricamente se le dice antes de Cristo, porque hablamos de la muerte de Cristo. Ahora, fue puesto en un sepulcro, ¿por quién, hermano? Por dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Nadie lleva a un sepulcro si no está, ¿qué, hermanos? Muerto. No lo llevaron de paseo. Voy a llevar a Jesús a pasear en el sepulcro. Entonces, ellos lo llevaron, Juan 19, versos 38 y 42 nos dice. Y no solamente eso, sino que también las mujeres que hicieron, ¿lo qué? Vieron dónde pusieron, ¿qué, hermanos? El cuerpo. Porque no fue puesto él en una fosa común, donde se ponían todos los delincuentes. No,
fue directamente José de Arimatea. ¿Con quién tuvo que hablar? Con Poncio Pilato, para pedir el cuerpo del Señor Jesús. Porque José de Arimatea era un hombre que, hermanos, adinerado y un líder religioso, como Nicodemo, que formaban parte de qué, hermanos, del Sanedrín. Ahora, tercer hecho, María Magdalena llega a la tumba vacía la mañana del domingo, nos es narrado ahí en Juan 20, versos 1 y 2. Y no solamente ella, sino que después llegan, ¿quién, hermanos? Las otras, ¿qué? Las otras mujeres. Y después de las mujeres, ¿quién llega, hermanos? Pedro y ¿quién? Y Juan. En ese orden usted lo debe de conocer. María Magdalena, las mujeres, segundo, de este grupo, Pedro y Juan. Ahora, cuarto hecho histórico. Jesús apareció a muchas personas. Y voy a hacer el mismo ejercicio. Primera, ¿quién fue? María Magdalena. Luego, las otras mujeres. Luego, los del camino, ¿a dónde iban? De Jerusalén iban caminando ¿hacia dónde? Hacia Maús. Y luego Pedro y Juan. Y luego los apóstoles, sin que estuviera ¿quién? Sin que estuviera ¿quién no estaba? ¿Cómo Judas? Pues Judas ya estaba muerto, ya se había dado pronto. Sin Tomás, ¿sí? Y otra vez ya se aparece con todos, pero ya estando ¿quién? Tomás, ¿no? Pero después de eso, la Biblia también nos narra que se apareció a más de ¿cuántos? De 500 al mismo tiempo. Y luego también se aparece su medio hermano, ¿cómo se llama? James, Jacobo, ¿cierto o no? O Santiago, para los que... Acuérdense que Santiago es contracción de San Jacobo, por eso es Santiago, o James para los gringos, ¿sí? Porque usted busque en la Biblia americana y no va a encontrar Santiago, va a encontrar James para los cuates. Y luego dice que se apareció a todos los apóstoles y al último que se le apareció, ¿a quién fue? A Pablo. Al último que se le apareció. Primero los Corintios 15, versos del 3 al 8. Ahora, hermanos, vamos a decir esto. La única explicación creíble para estos hechos es que Jesucristo, ¿qué pasó, hermanos? Pues resucitó. No hay otra explicación. ¿Cómo lo pudieron haber visto tanta gente? Bueno, María Magdalena seguramente sí andaba muy cansada, andaba, pues, no durmió la pobre. Y luego las mujeres ya saben que de repente se echan alguna que otra historia, ¿no? Pero María Magdalena, y luego las otras mujeres, y luego Pedro, y luego Juan, y luego todos, y luego los 500, y luego los discípulos, y luego, hermanos, no hay manera. La única explicación es Cristo resucitó. No hay otra. ¿Sí? Pero a lo largo de la historia han existido siempre los que, hermanos, pues los escépticos, los necios. ¿Sí conoce algunos necios o gente de esa que, hijo, por más que está viendo las cosas, no, son tercos, ¿no? Los escépticos. Y obviamente que llevan las doctrinas, como dice la Biblia, doctrinas de qué, hermanos? De demonios. Es lo que Pablo hace referencia ya cuando escribe al pobre de Timoteo. Timoteo, ¿con qué te vas a enfrentar? Pues con mucha gente que inventa, ¿qué, hermanos? Cosas, doctrinas, falsas doctrinas de qué, ¿de dónde? De demonios. Inventan teorías en un intento absurdo, inútil, para negar lo claro, lo evidente de qué, hermanos, de la resurrección. Y voy a ver rápidamente tres teorías. Primera teoría de qué, del desmayo. ¿Ha escuchado la teoría del desmayo? Esto es parte de
lo que la gente dice para refutar la resurrección. La teoría del desmayo sostiene que Jesús no murió, sino que ¿qué? Que se desmayó. ¿Sí? Sí, es esa, exactamente. No se murió. Entró en un estado de ¿qué, hermanos? De coma, de semicoma. Obviamente a causa del maltrato físico que sufrió y la pérdida de sangre. Pues cualquier persona se hubiera desmayado y fue lo que le pasó al Señor Jesús. La gente obviamente cuando lo vio así, pues lo creyó muerto, y pues lo bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro, pero estaba vivo. Y más tarde, como ¿qué hacen con los cuerpos? Lo envuelven. En la cabeza, ¿qué le ponen? Sudario, ¿sí? Y lo vendaron todo. Se hace así con el cuerpo. Le ponen obviamente aceites y especies. Y con eso, pues ya fresquecito. Y como el sepulcro estaba tapado, se sentía fresco, ya se levantó, que no estaba muerto. Eso es lo que afirma la teoría del desmayo. Obviamente los discípulos estaban equivocados, supusieron que había resucitado, pero nunca había muerto, o nunca murió, mejor dicho. Ahora, decir esta teoría, o afirmar esta teoría, pues enfrenta muchos problemas esta teoría. ¿Por qué, hermanos? La primera, los soldados que crucificaron, o que crucificaban a cualquiera de estas personas, eran gente novata, seguramente, ¿sí? Nunca habían crucificado a nadie. Pues claro que no. Eran hombres experimentados, perfectamente calificados para determinar que una víctima había, ¿qué, hermanos? Muerto. Ahora, y tan convencidos estaban de su muerte que cuando le vieron, ¿qué hacían de repente cuando uno no moría, hermanos? Le quebraban, ¿qué, hermanos? Porque con las piernas, acuérdense que todos morían de asfixia. Y para poder sostener, las piernas les ayudaban para poder, ¿qué, hermanos? Respirar. En el momento que las piernas eran quebradas, lo que quedaba de los brazos ya les impedía poder, ¿qué, hermanos? Respirar. Y entonces morir. Yo le digo, ¿a Jesús le quebraron las piernas? No. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Entonces, verso 33. Este sí, acompáñenme. Juan 19 y Marcos 15. Juan 19 y Marcos 15. Mas cuando llegaron a Jesús, está hablando de los soldados, como le vieron ya, ¿qué dice ahí? Subraya su Biblia. Ya que muerto, Juan 19, 33, no le quebraron, ¿qué dice ahí? Las piernas. Ahora yo voy a sumar algo más. Estaban los soldados, pero siempre un batallón de soldados tiene un hombre al frente. Ese hombre, ¿cómo se llama? En este caso, centurión. Y un centurión es alguien que da cuentas a sus, ¿qué, hermanos? A sus autoridades. Este centurión confirmó a Pilato, ¿qué, hermanos? Su muerte. Acuérdense que Pilato estaba, ¿cómo, hermanos? Intranquilo, ¿cierto o no? Preocupado, porque se había llevado él consigo la muerte de un hombre, ¿qué, hermanos? Inocente. Verso 44, Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese, ¿qué? Muerto. ¿Sí me va siguiendo o no? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir a quién, hermanos, al centurión, le preguntó si ya estaba. No le mandó decir, o sí le mandó decir, le mandó un mensajito. No, hermanos, no, lo trajo. Quiero que me digas aquí enfrente de mí. ¿Ya murió? ¿Y qué contestó el soldado? Murió. Entonces, verso 45. E informado por el centurión, ahora sí, entonces, ¿qué hizo? Dio el cuerpo ¿a quién? A José. ¿Ya queda claro, hermanos?
¿Usted cree que Pilato iba a permitir darles el cuerpo vivo de Jesús? Bueno, darle vivo a Jesús. Pues obvio no. Obviamente entonces el centurión se aseguró de la muerte antes de informar al gobernador. La lanza que atravesó el costado hizo que saliera, ¿qué dice el texto, hermanos? Sangre y agua, no dejando de ninguna manera duda de que estaba muerto. Capítulo 19, ahí mismo de Juan, verso 34. ¿Qué dice el texto? Por favor, acompáñenme. Dice, pero uno de los soldados, ¿qué hizo, hermanos? Le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A ver, hermanos, aquí atención. La teoría del desmayo que estamos viendo, esta absurda teoría, tampoco explica cómo Jesús, estando tan débil por los golpes, los traumatismos que tenía en su cuerpo, ¿sí? El trauma físico de la flagelación, la espalda lacerada, todo lo que vivió, las manos, los pies atravesados. ¿Cómo es posible que un hombre, con todo lo que él atravesó desde la madrugada del viernes, cómo pudo sobrevivir 3 días sin qué, hermanos? Sin comer, sin tomar agua y sin atención, sin ni siquiera un curita le dieron, ¿me explico? La sangre tuvo que haber, para poder haber sobrevivido, tuvo que haber sido ¿qué, hermanos? Pues obviamente haberle, que todo pudo, que se hubiera recuperado y las heridas se hubieran cerrado. Porque si no muere de asfixia, muere desangrado, ¿me explico? Entonces, ¿cómo pudo sobrevivir durante 3 días sin atención médica? Sin ni siquiera un paracetamol le dieron. Entonces, no explica tampoco cómo en esa condición de debilidad pudo liberarse. ¿Qué se quitó, hermanos? Cuando lo vio María Magdalena, lo vio como una momia. ¿Sí lo vio así? No. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque le parece que sea curioso. Vaya Juan 11 rápido, por favor. Esto es importante. Este es otro resucitado, uno antes. ¿Quién es? Lázaro. A ver, por favor, Juan 11. Dice 44. Y el que había muerto, está hablando de Lázaro. ¿Cómo salió Lázaro? Salió atados las manos y ¿qué, hermanos? Y los pies, ¿con qué? Con vendas. Y el rostro, ¿cómo estaba? Envuelto en un sudario. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Decirle, desatarle y ¿qué? A ver, entonces, hermanos, no sé si me estoy explicando. ¿Cómo Jesús pudo él solo, qué, hermanos? Desatarse. No era posible. Desatarse manos, desatarse qué, hermanos? Pies y quitarse qué, hermanos? El sudario. Entonces, mover la pesada piedra, ahora sumémosle. Y luego, así, atado, sin poder ver, sin poder caminar bien, movió qué, hermanos? La piedra. ¿Está de risa, me explico? Una piedra pesada, obviamente. Pero no solo eso, sino que sale así y luego ¿quién está afuera del sepulcro? La guardia romana. Y así atado, encapuchado con el sudario, los venció. Unos cabezazos ahí. ¿Me explico? Esto es totalmente absurdo, hermano. Creer la teoría de qué, hermanos? Del desmayo. Me desmayo de escuchar, hermanos. Entonces, pero bueno,
vamos a suponer que todo esto pasó. ¿Y luego a dónde caminó? Después de ahí tuvo que haber caminado de Jerusalén a Emaús, kilómetros. Así, pues no hay ninguna forma de explicar esto. O sea, esta teoría queda totalmente, ¿qué, hermanos? Tirada. Para los niños solamente. No hay forma de explicar esto. Es totalmente absurdo pensar esto. Y que obviamente Jesús, sus manos estaban perforadas, ¿no? Sus pies perforados y así caminaba. Entonces, lo más significativo de esta absurda teoría es que tampoco explica cómo un hombre en esa condición, en desesperada necesidad de alimento, de agua y atención, pudo persuadir a los discípulos de que Él verdaderamente era el Señor resucitado, el vencedor de la muerte y la tumba. Esta teoría blasfema convierte a Jesús en un engañador, porque se hizo, ¿qué, hermanos? El muerto. ¿Sí me explicó? La teoría del desmayo dice que Él no se murió, sino que se desmayó. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Jesús sería un, ¿qué, hermanos? Un mentiroso completamente. Fingió morirse. Sería un fraude, rechazando todo lo que la Biblia nos habla de Él, porque Él siempre se manejó como un hombre, ¿qué, hermanos? Íntegro, perfecto en su hablar, en su proceder. Lo que hablaba, lo que, hermanos, lo hacía. Y Él fue y llevó una vida, ¿qué, hermanos? Santa. Se destacó por ser un hombre verdadero en todos sus hechos y en sus, ¿qué, hermanos? En sus palabras. Ahora voy a pasar a una teoría más, por favor. Teoría del desmayo totalmente tirada al suelo. ¿Me explico? Ahora voy a una teoría más. Teoría de la alucinación. Esta teoría, también, vamos a verla, enseña que los seguidores de Jesús, como estaban abrumados por el dolor, muy tristes, tuvieron, ¿qué, hermanos? Una alucinación. Tuvieron ese deseo, una alucinación de ver a Cristo vivo. Y entonces era tanto su deseo y su tristeza que alucinaron, ¿qué, hermanos? Verlo. Yo me detengo aquí y tengo que hacer una pausa. Alucinar es una experiencia, y usted la puede buscar, individual. No hay alucinaciones grupales. No, es individual la alucinación. Pero Jesús, hermanos, ¿se apareció a un solo individuo? No, fue a varios y luego en grupos y al menos en 10 ocasiones distintas, y como ya lo había dicho, se apareció a ¿cuántos, hermanos? A 500. 1 Corintios 15:8. Dice el 15:6, perdón. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego todavía afirma, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, hermanos, aquí para terminar, es imposible que sus seguidores tuvieran tal, que, hermanos, alucinación. ¿Y por qué lo reitero, hermanos? Porque tan imposible es que ellos mismos no esperaban que Jesús resucitara. A ver, esta es la parte más interesante. ¿Sus propios discípulos pensaban que iba a resucitar? No pensaban eso. Entonces, ¿cómo van a alucinar verlo resucitar si ellos pues, no creían que esto pasaría? Lucas 24, por favor. Juan 20 primero antes. Juan 20 y Lucas 24. Por favor, acompáñenme. 29 de Juan. Porque aún, dice el texto de Juan 20, a ver, espero que tengan todos, vamos a terminar con esto. Juan capítulo 20, por favor.
Dice el versículo, bueno, voy a leer un poco antes. Estaba hablando comienza el capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena, ¿sí? Fue de mañana. Ahí lo tiene, ¿sí? Y luego dice el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y ¿qué hizo? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él, ¿qué hermanos? Resucitase. Entonces ellos habían entendido lo que había dicho él antes. No. Ahora, pero vamos a un pasaje más para terminar. Lucas 24, por favor. Usted debe recordar que cuando fueron platicando María, Juan, Pedro, y fueron contando lo de la resurrección de Cristo, y llegaron a los discípulos le creyeron a ellos, no les creyeron. Verso, por favor, 11. Mas ellos les parecía que, hermanos, locura, las palabras de quién, hermanos, de ellas, y no las creían. A ver, entonces termino. Lo más absurdo ahora de esta teoría de la alucinación es que al menos en 3 ocasiones quienes supuestamente tuvieron alucinaciones de Jesús no le reconocieron. O sea, si decimos que era una alucinación, por lo menos 3, en 3 ocasiones, los que tuvieron la alucinación no lo reconocieron. Primera, 24:13, por favor. Solamente voy a leer el versículo 13 en adelante. Bueno, 13 y algunos otros. Dice, 2 de ellos, estoy relatándolo el camino de Maús, 2 de ellos iban, ¿dónde, hermanos? El mismo día a una aldea llamada Emaús. A ver, hermanos, no pasaron 2 meses, no pasaron 6 meses, porque yo estoy de acuerdo cuando de repente usted deja de ver a alguna persona, dice, ay, hijo, ya no te conozco, ¿no? No, ya se ve muy diferente. Pero dice ahí, ¿cuánto tiempo pasó? El mismo día. ¿Sí me explicó? Ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, verso 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15, por favor. Mientras ellos hablaban, ¿qué pasó? Y discutían, Jesús mismo, ¿qué hizo, hermanos? Se acercó y caminaba ¿con quién? Con ellos. A ver, hermanos, caminaba con ellos y no le ¿qué? No le creían. Y les dijo, ¿qué pláticas son, qué, hermanos? Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora vamos rápido a Juan 20:15, por favor. Termino con 20 y 21 de Juan. Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Es Jesús que le está diciendo ahí a ella. Ella pensando que era, ¿qué, hermanos? Un hortelano, fíjese. Ni siquiera dijo, pues pensé que era Jesús. No. Ella pensó que era ¿quién? El hortelano. Y le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Ahora, capítulo 21, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, ¿en dónde, hermanos? En la playa, mas los discípulos, ¿qué? No sabían que era. A ver, hermanos, entonces, ¿quién alucina cosas de Jesús, pero no se da cuenta que es Jesús? Totalmente absurdo. Ahora, esta teoría tampoco explica si Jesús era una alucinación, ¿qué alucinación come pescado? No comen pescado. No come nada. Ahora, no solamente eso, sino que después ahí en Juan 21, no solamente comió, sino que instruyó a sus discípulos de que fueran y echaran, ¿qué, hermanos?
las redes, ¿cierto o no? Dirige a los hombres y los lleva a un banco de peces, ¿cierto o no? Porque pescaron gran pesca, ¿sí? Y no solo eso, aunque sin ningún éxito intenta explicar las apariciones de la resurrección de Cristo, la teoría de la alucinación no da explicación a la tumba vacía y al cuerpo perdido. Entonces, ¿cómo explican? Si fue una alucinación, entonces enséñenme qué, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿El cuerpo? ¿Me explico? Denme el cuerpo. ¿Y con eso qué? Se acabó. Destruyen. Si hubiera cuerpo, destruyen la resurrección o no, hermanos. No hay cuerpo. Porque Cristo resucitó. Entonces, otros niegan la resurrección proponiendo que las mujeres erróneamente fueron a la tumba. Con esta termino. Este pensamiento es, fueron a la tumba equivocada. Fíjese, es lo que dice la gente para refutar la resurrección de Cristo. Es que se equivocaron, ¿no vieron que decía ahí el número? Se equivocaron. Aunque dos de ellas fueron a dejarlo, fíjense, dos de ellas lo habían ido a dejar. En Marcos 15 dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde que lo ponían. Entonces esta gente afirma, al encontrar vacía la tumba, pensaron erróneamente que Jesús había resucitado. Pero esto obligaría, hermanos, a que Pedro y Juan también que se hubieran equivocado. Y sin duda, José de Arimatea y Nicodemo sabían dónde estaba el sepulcro, porque ellos mismos lo que, hermanos, lo llevaron. Y afirmar esta tontería también sería suponer que los líderes judíos, ¿usted cree que los líderes judíos no sabían en qué tumba lo habían dejado? ¡Claro! Porque así como había una guardia romana que tampoco se pudo haber equivocado, seguramente los líderes judíos mandaron gente que, hermanos, a revisar y a estar allí. Entonces, para que esta teoría fuera verídica, la guardia romana tendría que haberse equivocado también de lugar. Y esta teoría no tiene respuesta a la pregunta, ¿por qué alguien simplemente no fue a la tumba correcta y dijo, miren, se equivocaron, pero qué? Pues aquí está el muerto, aquí está el cuerpo. Se acabó. Cristianos, muéranse, aquí está el cuerpo. No hay nada que creer. Si esto hubiera sido verdad. Entonces, la teoría de que el cuerpo nunca estuvo en la tumba, sino que fue arrojado en una fosa común, tiene la misma debilidad fatal. Si las autoridades judías hubiesen mostrado el cuerpo de Jesús cuando los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección, el cristianismo simplemente se hubiera acabado en días. Entonces, hermano, termino. La existencia de la iglesia. ¿Cuál es la existencia de la iglesia, hermano? De toda la iglesia, ¿a través de cuántos, hermanos? De generaciones a generaciones. Que la iglesia exista al día de hoy, ¿qué prueba, hermanos? Que Jesucristo resucitó. ¿Qué hace la iglesia domingo a domingo, hermanos? Celebra que Cristo vive. Esto es lo que celebra la iglesia, hermanos. La iglesia, nosotros hoy, Cristo viene aquí en Pampas 34, que existe este cúmulo de hermanos y en cada lugar, en cada país, en diferentes lugares, con diferentes razas, donde la iglesia creyente, cristiana se reúne. Esto prueba que Cristo, hermanos, vive. En armonía con los otros evangelios, Lucas da testimonio de personas que vieron a Cristo resucitado. Y primero vemos el relato de los dos discípulos, camino a Emaús, y luego Lucas narra la aparición de Jesús a otros apóstoles y a los discípulos de Jerusalén. Pero eso lo veremos más a ratito. Hermanos, tiene que haber alegría. Nuestra fe en la resurrección no está basado en teorías o en enseñanzas absurdas, hermanos. No.
Absurdo es no creer que Cristo, ¿qué hermanos? Resucitó. Es tonto. No hay forma de explicar que Cristo está muerto y hay una tumba donde podamos irlo a ver. Nosotros no vemos nunca y no podemos ir a un lugar a buscar la tumba de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta por tu palabra y por tu verdad acerca de la resurrección. La iglesia es la prueba viva de que Cristo vive. Y la iglesia no dejará de cantar ni dejará de alabar al Cristo vivo. Y Señor, que cada corazón, que cada niño, que cada joven que cree en Cristo, alabe siempre al Cristo verdadero hasta que estemos contigo en la gloria.